Soy Sofía Hernández, tengo 34 años, y el 15 de marzo del 2024 a las 11:23 de la noche, escuché las palabras que destruyeron 18 años de mi vida de un solo golpe. Estaba fingiendo ser empleada de limpieza en Constructora Hernández, la empresa que mi mamá, Carmen Morales, había construido junto con mi papá antes de morir. Durante 3 meses me levanté cada madrugada, me disfracé completamente, y limpié los pisos de la empresa que debería ser parcialmente mía. Esa noche, mientras limpiaba su oficina, escuché a mi papá, Roberto Hernández, hablando por teléfono. Gracias a Dios que Sofía nunca va a descubrir que tiene derecho al 40% de esta empresa. He estado robándole 2.8 millones de pesos durante 18 años. Si se entera, Diego y yo perdemos todo. En ese momento entendí por qué durante toda mi vida fui tratada como basura mientras mi hermano Diego era el rey de la casa. No era machismo. Era robo. Puro y simple. Desde los 5 años, cuando Diego nació, yo dejé de existir para mi papá. Él corría a cargar a Diego cuando lloraba, pero a mí me decía, las niñas fuertes no lloran, Sofía. Diego recibía juguetes cada fin de semana, yo recibía regaños por pedir algo. Durante 29 años pensé que no era suficiente para mi papá, que no era lo suficientemente inteligente, bonita o valiosa. Me pasé la infancia, adolescencia y juventud mendigando migajas de cariño de un hombre que sabía exactamente lo que me estaba quitando. Pero lo que descubrí sobre cómo mi familia realmente me veía te va a chocar aún más. Todo comenzó cuando tenía 8 años y mi papá le compró a Diego, que apenas tenía 3, una bicicleta nueva de 5,000 pesos. Cuando le pregunté por qué yo no tenía una, me dijo, las bicicletas son para niños, Sofía. Tú puedes caminar. Ese mismo año, Diego comenzó clases de natación, fútbol e inglés. Cuando le pedí a mi papá si yo podía tomar clases de danza, me respondió, no tenemos dinero para caprichos de niñas. Pero sí tenían dinero para inscribir a Diego en 3 actividades al mismo tiempo. A los 12 años, mientras Diego estrenaba tenis Nike de 2,500 pesos cada 2 meses, yo usaba los zapatos de mi prima Alejandra que ya no le quedaban. Cuando mi mamá Carmen protestaba, mi papá decía, los hombres necesitan verse bien para el futuro. Las mujeres se casan y ya. El patrón se repitió durante 16 años completos. Diego, universidad privada de 80,000 pesos por semestre. Sofía, universidad pública porque las mujeres estudian por hobby. Diego, carro nuevo a los 18. Sofía, aprende a usar el transporte público, te hace fuerte. Pero lo más doloroso no era lo material. Era la atención emocional. Diego podía interrumpir cualquier conversación y mi papá le prestaba atención inmediata. Cuando yo hablaba, él revisaba el celular o decía, ¿ya terminaste, Sofía? Tengo cosas importantes que hacer. Durante 18 años después de la muerte de mi mamá, intenté ganarme el amor de mi papá siendo la hija perfecta. Trabajé gratis en la empresa los fines de semana, le llevé comida cuando estaba enfermo, organicé todas las posadas navideñas familiares. Nada funcionaba. Diego podía llegar borracho, chocar el carro, o reprobar materias, y mi papá decía, está aprendiendo a ser hombre. Yo podía graduarme con honores, conseguir trabajo, o ayudar con las finanzas familiares, y él decía, es lo mínimo que puedes hacer. Pero estaba a punto de descubrir que la rejeición era aún más cruel de lo que imaginaba. El 12 de diciembre del 2023, exactamente a las 3:47 de la tarde, mi mundo se desplomó cuando encontré una caja de documentos que mi papá había escondido en el ático de la casa. Estaba ayudando a limpiar para las posadas navideñas. Como siempre, yo era la única que limpiaba mientras Diego supervisaba, cuando vi una caja marcada Carmen, privado escondida detrás de las decoraciones viejas. Mis manos temblaron cuando abrí esa caja. Adentro estaban todos los papeles legales del matrimonio de mis papás, incluyendo el acta constitutiva de Constructora Hernández del 15 de agosto de 1985. Mi mamá Carmen no era solo la esposa que ayudaba. Ella había invertido 800,000 pesos de su herencia familiar para fundar la empresa. Según los documentos, ella era dueña del 50% de todo. Y lo más impactante, había un testamento fechado 2 días antes de su muerte. Con el corazón acelerado a 180 latidos por minuto, leí cada palabra de ese testamento. Mi mamá había dejado claramente establecido que su 50% de la empresa se dividía así, 30% para mi papá,
40% para mí, Sofía, y 30% para Diego. ¿40% para mí? ¿40% de una empresa que hoy vale más de 12 millones de pesos? Mis manos temblaron tanto que casi se me cayeron los papeles. Durante 18 años, desde los 16 hasta los 34, había vivido como una pordiosera emocional y económica, cuando legalmente era dueña de casi la mitad de todo lo que mi familia tenía. La fecha en mi acta de nacimiento coincidía perfectamente. Los números de identificación correspondían. No había manera de negar que esos documentos hablaban de mí. En ese momento, sentada en el piso polvoriento del ático, llorando y riéndome al mismo tiempo, entendí que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. En aquel momento, aún no sabía que esto era apenas el comienzo de una conspiración familiar. 3 días después de encontrar el testamento, el 15 de diciembre del 2023, decidí investigar más a fondo. Fui al registro público de la propiedad con los documentos de mi mamá y lo que descubrí me heló la sangre. La empresa constructora Hernández había generado dividendos por 4.8 millones de pesos en los últimos 18 años. Según el testamento de mi mamá, yo debería haber recibido el 40% de esas ganancias, 1.92 millones de pesos que jamás vi. Pero eso no era todo. En los archivos del registro encontré algo que me destrozó. Había 23 propiedades registradas a nombre de la empresa que yo desconocía completamente. Casas, locales comerciales, terrenos. Mi papá y Diego vivían como reyes mientras yo rentaba un departamento de 4.500 pesos al mes en la Doctores. Esa misma tarde, regresé a casa y escuché una conversación entre mi papá y mi tía Esperanza, la hermana de mi mamá. Estaban en la sala y no me vieron llegar. Tía Esperanza decía, Roberto, ya son 18 años. ¿No crees que es hora de decirle a Sofía sobre la herencia de Carmen? Mi papá respondió, ¿estás loca, Esperanza? Si Sofía se entera que le pertenece el 40% de todo esto, Diego y yo perdemos el control. Ella es mujer, va a querer cambiar todo, traer ideas feministas. Es mejor que crea que no vale nada. Pero es ilegal, Roberto. Estás robándole a tu propia hija. No es robo si ella no sabe que existe. Además, cuando me muera, Diego heredará todo y se acabó el problema. Sofía nunca va a ser lo suficientemente inteligente para darse cuenta. Me quedé paralizada detrás de la puerta. No solo mi papá sabía perfectamente que me estaba robando, sino que mi tía Esperanza también lo sabía y había sido cómplice de silencio durante 18 años. La conspiración no era solo de mi papá. Era familiar, sistemática, premeditada. Y lo peor de todo, tenían planeado que yo nunca me enterara, ni siquiera después de la muerte de mi papá. Ahora te voy a mostrar cómo descubrí el verdadero motivo de la rejeición. El 18 de diciembre del 2023, contraté a la licenciada Patricia Vázquez, una abogada especialista en herencias que me recomendó mi amiga Mónica. Le pagué 15,000 pesos de mis ahorros para que investigara todo legalmente. Patricia me explicó algo devastador. Sofía, según el Código Civil, tu papá tenía la obligación legal de ejecutar el testamento de tu mamá inmediatamente después de su muerte. El hecho de que no te haya entregado tu herencia durante 18 años constituye un delito de administración fraudulenta. Me consiguió copias certificadas de todos los movimientos bancarios de la empresa desde el 2005. Los números eran aterradores. Mi papá había desviado exactamente 1.924.847 pesos que me correspondían por dividendos, más otros 890,000 pesos por rentas de las propiedades que legalmente eran mías. Pero Patricia descubrió algo aún peor. En el 2018, mi papá había intentado vender una de las propiedades más valiosas, un terreno en Polanco valuado en 3.2 millones, sin mi autorización. La venta se había cancelado porque el notario público, Juan Carlos Mendoza, se había negado a proceder sin la firma de todos los herederos legales. Tu papá sabía perfectamente que necesitaba tu autorización, Sofía. Por eso la venta nunca se concretó. Él es completamente consciente de tus derechos. También contraté a un investigador privado, el licenciado Miguel Torres, para que revisara las conversaciones y documentos familiares. Miguel instaló grabadoras en la oficina de mi papá, con orden judicial, y descubrió llamadas telefónicas donde mi papá le decía a Diego: «Hijo, cuando yo me muera, tienes que asegurarte de que Sofía nunca se acerque a un abogado. Si descubre lo del testamento de tu mamá,
Perdemos todo. Mantén la relación cordial pero distante. Que crea que solo le correspondía el cariño. En otra grabación del 23 de noviembre del 2023, mi papá le decía a su contador, Mario Jiménez, ya son 18 años ocultándole a Sofía su herencia. ¿Crees que hay algún problema legal? El contador respondió, Don Roberto, esto ya es un delito grave. Si ella se entera y demanda, puede pedir cárcel para usted. Lo que encontré sobre mi verdadera origen y derechos me hizo cuestionar toda mi vida. El 3 de enero del 2024, la licenciada Patricia me citó en su despacho con una expresión que jamás olvidaré. Tenía en sus manos un folder amarillo que contenía la verdad más dolorosa de mi vida. Sofía, encontré algo en los archivos notariales que cambia todo. Tu mamá Carmen no solo te dejó el 40% de la empresa. También descubrí por qué tu papá te rechaza tan específicamente. Patricia abrió el folder y me mostró una carta manuscrita de mi mamá, fechada el 10 de marzo del 2005, 2 días antes de su muerte. La carta estaba dirigida al notario con instrucciones muy específicas. Si algo me pasa, quiero que Roberto sepa que Sofía tiene una cuenta de ahorro personal que abrí para ella desde que nació. Cada mes deposité 8,000 pesos durante 16 años. Esta cuenta tiene actualmente 1,847,000 pesos y es exclusivamente para la educación y futuro de mi hija. Pero había más. En esa misma carta, mi mamá revelaba algo que me partió el alma. Roberto siempre ha tratado diferente a Sofía porque sabe que ella tiene mi carácter fuerte y mi inteligencia para los negocios. Él teme que si Sofía toma control de su parte de la empresa, ella descubra todas las irregularidades contables que ha estado haciendo durante años. Patricia me explicó, Sofía, tu mamá sabía que tu papá estaba desviando dinero desde antes de morir. Por eso te protegió con una cuenta separada y un testamento tan específico. La cuenta bancaria existía. Tenía mi nombre completo, Sofía Hernández Morales. El saldo actual, con 18 años de intereses, era de 3,247,891 pesos. Durante 18 años había vivido la pobreza, pidiendo prestado para la universidad, trabajando en empleos mal pagados, rentando cuartos diminutos, mientras tenía más de 3 millones de pesos esperándome en un banco. Pero lo más devastador era entender la verdadera razón del rechazo. Mi papá no me odiaba porque fuera mujer. Me rechazaba porque sabía que yo era inteligente como mi mamá, y temía que descubriera sus robos y fraudes. Mi incapacidad para los negocios era una mentira. Mi falta de inteligencia era una mentira. Todo era una estrategia para mantenerme alejada de una empresa que legalmente me pertenecía en gran parte. Pero esto que descubrí no era ni la mitad de la traición que mi familia estaba planeando. El 8 de enero del 2024, la licenciada Patricia me conectó con el licenciado Carlos Ramírez, un especialista en delitos financieros que había manejado casos similares de fraude familiar. Su primera consulta me costó 8,000 pesos, pero sus palabras valieron cada peso. Sofía, tu caso no es solo herencia mal administrada. Es un delito de administración fraudulenta agravada que puede llevar a tu papá a prisión de 2 a 8 años. Tienes derecho a reclamar los 2,8 millones robados, más daños punitivos, más intereses acumulados. Carlos me explicó que necesitaríamos un contador forense, un valuador de propiedades, y testimonios de terceros que hubieran presenciado el favoritismo sistemático hacia Diego. Mi amiga Mónica, que había sido testigo del trato diferencial durante toda nuestra adolescencia, aceptó declarar. También conseguimos el testimonio de Rosario, la empleada doméstica que había trabajado en mi casa durante 15 años y había visto todo. Rosario me dijo algo que me quebró. Niña Sofía, yo siempre supe que algo estaba mal. Su papá recibía estados de cuenta bancarios cada mes y los escondía en su estudio. Cuando usted preguntaba por dinero para la escuela, él decía que no había, pero yo veía los papeles. Había mucho dinero. El contador forense, licenciado Eduardo Morales, revisó todos los libros contables de Constructora Hernández desde el 2005. Su reporte fue demoledor. Mi papá había inflado gastos ficticios por 1,2 millones de pesos para justificar menores dividendos, cuando en realidad ese dinero se lo quedaba a él. Pero conseguir estos aliados me costó más que dinero. Me costó salud emocional. Cada testimonio, cada documento, cada prueba confirmaba que durante 29 años había vivido en una mentira construida por la persona que se suponía debía protegerme más que nadie. Carlos me advirtió, Sofía,
cuando confrontemos a tu familia con estas pruebas, van a negar todo. Van a decir que eres una hija malagradecida, que estás inventando todo por dinero. Tienes que estar preparada para una guerra psicológica brutal. Le pagué 50,000 pesos de adelanto de mis ahorros para que comenzara el proceso legal, sabiendo que mi familia me iba a odiar para siempre, pero también sabiendo que ya no tenía nada que perder. Cuando este profesional me mostró mis verdaderos derechos, casi me desmayo. El 15 de enero del 2024, a las 10:30 de la mañana, el licenciado Carlos me citó en su oficina con documentos que cambiarían mi vida para siempre. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa marcada Caso Hernández, evidencia definitiva. Sofía, conseguimos la prueba que necesitábamos. El notario Juan Carlos Mendoza guardó copias de todos los documentos originales de tu mamá, incluyendo un video testamento que tu papá nunca te mostró. Carlos puso una USB en su computadora. En la pantalla apareció mi mamá Carmen, grabada en el Hospital Ángeles el 12 de marzo del 2005, 2 días antes de su muerte. Estaba pálida pero lúcida, y sus palabras me partieron el alma. Mi querida Sofía, si estás viendo esto es porque algo me pasó y tu papá no cumplió mis instrucciones. Quiero que sepas que eres dueña del 40% de Constructora Hernández, tienes una cuenta con 1,847,000 pesos que abrí para ti, y 12 propiedades están a tu nombre en el testamento. Roberto, si no le entregas a mi hija lo que le corresponde, ella tiene derecho a demandarte penalmente. Sofía es más inteligente que Diego y que tú. Por eso la rechazas. Porque sabes que cuando crezca va a descubrir todos tus fraudes. Las lágrimas me corrían por la cara mientras escuchaba a mi mamá muerta defendiéndome 19 años después. Pero había más. Carlos había obtenido los estados de cuenta bancarios originales que mi papá escondía. Las cifras exactas eran: dividendos robados en 18 años, 2,847,293 pesos. Rentas de propiedades desviadas, 1,234,567 pesos. Cuenta personal bloqueada, 3,247,891 pesos. Valor actual de mi 40% de la empresa, 4,800,000 pesos. Total de mi patrimonio robado, 12,129,751 pesos. Más de 12 millones de pesos que legalmente me pertenecían desde hacía 18 años. Mientras yo vivía con 6,500 pesos al mes en empleos de medio tiempo, mi familia tenía más de 12 millones de pesos que eran míos. Carlos me mostró el documento final, una orden judicial que congelaba todas las cuentas de mi papá y Diego hasta resolver el caso. Sofía, con estas pruebas tu papá no tiene escapatoria. Es fraude agravado, administración fraudulenta y ocultación de herencia. Son delitos graves. Ahora vas a entender cómo planeé confrontar a mi familia con la verdad. El 22 de enero del 2024, mi investigador privado Miguel Torres me entregó las grabaciones más devastadoras que había conseguido. Durante 3 semanas había estado interceptando, legalmente, con orden judicial, las conversaciones telefónicas de mi papá. En una llamada del 18 de enero, mi papá hablaba con su hermano, mi tío Fernando. Fernando, Carmen era demasiado inteligente. Desde que Sofía tenía 5 años, yo sabía que iba a salir igual de lista que su mamá. Si le daba confianza o la trataba bien, iba a empezar a hacer preguntas sobre el negocio. Pero Roberto, es tu hija. Es mi problema, Fernando. Sofía tiene los ojos de Carmen, la misma forma de pensar. Si ella se daba cuenta de lo que yo estaba haciendo con los contratos falsos y las facturas infladas, me podía mandar a la cárcel. La siguiente grabación era del 20 de enero, una conversación entre mi papá y Diego que me heló la sangre. Diego, desde que tu hermana tenía 8 años empezó a hacer preguntas inteligentes sobre por qué tenías más cosas que ella. Decidí rechazarla completamente para quebrar su autoestima. Una mujer con autoestima baja nunca va a investigar sus derechos. Y funcionó, papá. Perfectamente. Durante 26 años creyó que no valía nada. Incluso cuando se graduó con honores de la universidad, yo le dije que había sido suerte. Necesitaba mantenerla pequeña emocionalmente. Miguel había conseguido también mensajes de WhatsApp entre mi papá y su contador Mario Jiménez del 15 de enero del 2024. Roberto, Mario, necesito que hagas desaparecer todos los documentos de Carmen de 2005.
Mario, don Roberto, eso es destrucción de evidencia. Es un delito grave. Roberto, Sofía está haciendo preguntas. Si encuentra el testamento original, perdemos todo. Ya son 18 años. No vamos a dejar que una mujer destruya lo que construimos. Mario, ¿y si ella ya tiene copias? Roberto, imposible. Sofía es demasiado tonta para contratar un abogado. La mantuve con baja autoestima toda la vida para esto. La cronología era escalofriante. Desde 1995, cuando yo tenía 5 años, mi papá había planeado sistemáticamente destruir mi confianza para evitar que reclamara mis derechos. No era machismo casual. Era una estrategia psicológica calculada para robarme durante décadas. Pero lo que descubrí sobre lo que planeaban hacer conmigo me llenó de una rabia que nunca había sentido. El 25 de enero del 2024, después de escuchar todas esas grabaciones, me encerré en mi departamento durante 3 días completos. No comí, apenas dormí, solo lloré y procesé 29 años de abuso psicológico sistemático. Pero el tercer día, algo cambió dentro de mí. Me paré frente al espejo del baño y por primera vez en mi vida no vi a la hija rechazada que no valía nada. Vi a Sofía Hernández Morales, heredera legítima de 12 millones de pesos, hija de una mujer inteligente que había construido un imperio empresarial. Durante 29 años había mendigado migajas de cariño de un hombre que sabía perfectamente que me estaba robando. Había pedido disculpas por existir, por hablar, por soñar. Había aceptado ser invisible para no molestar a una familia que me veía como una amenaza a sus crímenes. Esa tarde, llamé a mi psicóloga, la doctora Ana Ruiz, y le conté todo. Sus palabras fueron reveladoras. Sofía, lo que te hizo tu papá tiene nombre: abuso psicológico sistemático para cometer fraude patrimonial. Destruyó tu autoestima deliberadamente porque sabía que una mujer segura de sí misma habría reclamado sus derechos desde los 18 años. Por primera vez entendí que mi timidez, mi inseguridad, mi falta de ambición no eran defectos de mi personalidad. Eran consecuencias de 29 años de manipulación psicológica diseñada para mantenerme pequeña. Mi mamá Carmen había sido una empresaria exitosa, inteligente, valiente. Yo tenía sus genes. Yo tenía su inteligencia. Yo tenía su fuerza. Mi papá lo sabía desde que era niña, por eso había trabajado tan duro para convencerme de lo contrario. El 28 de enero tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a buscar el amor de mi papá. Ya no iba a pedir disculpas por existir. Ya no iba a aceptar migajas cuando legalmente me pertenecía un banquete. Ese día compré un traje sastre gris de 3,500 pesos, me corté el pelo, me arreglé las uñas, y me miré al espejo como la heredera multimillonaria que siempre había sido. Fue en ese momento que decidí que ellos pagarían por cada año que me hicieron sentir inferior. El 30 de enero del 2024, el licenciado Carlos y yo diseñamos el plan perfecto para confrontar a mi familia. No sería una conversación emocional. Sería una ejecución legal precisa y devastadora. Sofía, vamos a hacer esto en 3 fases. Primero, confrontación privada con evidencia. Segundo, congelamiento de cuentas. Tercero, demanda penal. Tu papá va a intentar manipularte emocionalmente, pero ya no eres la niña insegura que él creó. Decidimos que el confronto sería el 5 de febrero del 2024, exactamente a las 7:30 de la tarde, en la oficina de Constructora Hernández. Les diría que tenía una propuesta de negocio importante para reunir a mi papá, Diego, y mi tía Esperanza. Carlos estaría escondido en la oficina contigua con una grabadora y un notario público, el licenciado Alejandro Vega, para certificar todo lo que se dijera. También tendríamos listos los documentos de congelamiento de cuentas para ejecutar inmediatamente después. Mi estrategia psicológica era simple. Durante 29 años había sido la hija sumisa que pedía migajas. Ahora aparecería como lo que realmente era, la verdadera dueña de casi la mitad de todo lo que ellos consideraban suyo. Practiqué mi discurso durante una semana. Papá, durante 18 años me has robado 12,129,751 pesos que me dejó mi mamá en herencia. Tengo el video testamento, los estados de cuenta, las grabaciones donde admites el fraude, y una orden judicial para congelar todas tus cuentas. Nada de lágrimas. Nada de emociones. Solo hechos, números y consecuencias legales. También preparé las respuestas para sus manipulaciones predecibles.
Si decía eres una malagradecida, soy una heredera reclamando lo que legalmente me pertenece. Si decía todo esto es por tu familia, mi familia me robó 12 millones de pesos. Si decía siempre te he querido, las grabaciones prueban que planeaste destruir mi autoestima desde los 5 años. El licenciado Carlos me advirtió, Sofía, van a llorar, van a gritar, van a prometer cambiarlo todo. No caigas. Ya tuvieron 18 años para hacer lo correcto. Ahora te voy a revelar cómo ejecuté el confronto que cambiaría todo para siempre. El 5 de febrero del 2024, a las 7:30 de la tarde exactas, entré a la oficina de constructora Hernández vestida con mi traje sastre gris y cargando una carpeta con todas las evidencias. Mi papá, Diego y mi tía Esperanza estaban sentados esperándome. Gracias por venir. Lo que tengo que decirles va a cambiar todo entre nosotros para siempre. Puse la carpeta sobre la mesa y saqué el primer documento, el video testamento de mi mamá. Papá, durante 18 años me has robado 12.129.751 pesos que me dejó mi mamá Carmen en herencia. Aquí está su video testamento del 12 de marzo del 2005. La cara de mi papá se puso blanca como papel. Diego dejó caer su celular. Mi tía Esperanza se tapó la boca con las manos. Esto es imposible, Sofía. Tu mamá nunca. Roberto, interrumpí, usando su nombre por primera vez en 29 años, aquí están los estados de cuenta bancarios que escondiste durante 18 años. Aquí están las grabaciones donde le dices a Diego que planeaste destruir mi autoestima para que no reclamara mis derechos. Puse sobre la mesa las transcripciones de sus conversaciones telefónicas. Diego las leyó y se puso pálido. Sofía, mi amor, todo esto es un malentendido. Intentó decir mi papá con voz temblorosa. No soy tu amor, Roberto. Soy la propietaria legal del 40% de esta empresa y de 12 millones de pesos que me robaste sistemáticamente. Mi tía Esperanza empezó a llorar. Sofía, yo siempre le dije a tu papá que te dijera la verdad. Esperanza, tienes grabaciones del 15 de diciembre donde admites que sabías del robo y decidiste quedarte callada. Eres cómplice legal de administración fraudulenta. Diego intentó defenderse. Hermana, yo no sabía nada. Diego, aquí está la grabación del 20 de enero donde papá te explica exactamente cómo me rechazó desde los 5 años para robarme. Tú dijiste, perfecto, papá. Por primera vez en mi vida, mi familia estaba en silencio absoluto, escuchándome hablar. La reacción de ellos fue exactamente lo que esperaba, pero lo que hicieron después fue imperdonable. Educación. Diego, papá me dio lo mínimo legal para no ir a la cárcel por abandono de menores, mientras a ti te daba todo con mis recursos financieros. Entonces mi tía Esperanza jugó la carta de la culpa. Sofía, tu mamá no hubiera querido que destruyeras a la familia por dinero. Saqué mi teléfono y reproduje parte del video testamento donde mi mamá decía claramente, si Roberto no le entrega a Sofía lo que le corresponde, ella tiene derecho a demandarlo penalmente. Mi mamá quería que yo reclamara mis derechos si ustedes me robaban. Mi papá entonces intentó la chantaje económica. Está bien, Sofía. Te voy a dar 500,000 pesos ahorita mismo para que olvides este problema. Roberto, me debes 12.129.751 pesos. No 500,000. No voy a aceptar migajas de lo que legalmente me pertenece. Diego me ofreció, te hacemos socia de la empresa con el 20%. Es más de lo que cualquier hija recibe. Ya soy socia con el 40%. Diego, no me estás ofreciendo nada. Me estás proponiendo que acepte que me roben la mitad de lo mío. Finalmente, mi papá perdió la compostura. Sofía, después de todo lo que hice por ti, me sales con esta malagradecida. Toda tu vida te mantuve, te di un techo. Me mantuviste con mi propio dinero, Roberto. Y me diste el techo más barato posible para quedarte con millones que no eran tuyos. Entonces Diego dijo algo que selló su destino. Si sigues con esto, vas a destruir a la familia. Ya no vas a tener papá ni hermano. Le sonreí por primera vez en toda la conversación. Diego, nunca tuve papá ni hermano. Solo tuve ladrones que compartían mi apellido. Cuando ellos se dieron cuenta que no iba a desistir, hicieron algo que selló su destino. Al día siguiente,
El 6 de febrero del 2024, a las 6:45 de la mañana, recibí una llamada desesperada de Rosario, la empleada doméstica. Niña Sofía, su papá y Diego llegaron anoche a la casa con cajas y están quemando papeles en el patio trasero. Llevan quemando desde las 4 de la madrugada. Inmediatamente llamé al licenciado Carlos y al investigador Miguel. Llegamos a la casa a las 7:20 de la mañana con una orden judicial de preservación de evidencia y 2 policías judiciales. Lo que encontramos fue devastador. Mi papá y Diego habían quemado más de 200 documentos, incluyendo estados de cuenta bancarios, contratos de la empresa y correspondencia legal. Las cenizas todavía estaban calientes. Pero habían cometido un error fatal. Uno de los documentos no se había quemado completamente. Era una carta manuscrita de mi papá dirigida a un contador en Panamá, fechada esa misma madrugada. Mauricio, necesito que transfieras urgentemente 8.5 millones de pesos de las cuentas de Constructora Hernández a las cuentas offshore que manejamos. Mi hija está haciendo problemas legales y necesito que el dinero desaparezca antes de que lo congelen. Miguel tomó fotos de todo antes de que pudieran destruir más evidencia. Los policías judiciales arrestaron inmediatamente a mi papá y Diego por destrucción de evidencia e intento de transferencia fraudulenta de activos. Pero lo peor vino después. Mientras esperábamos que llegara el Ministerio Público, mi tía Esperanza me llamó llorando. Sofía, tu papá me pidió que te dijera que si no retiras la demanda, van a contratar gente para hacerte daño. Dice que tiene contactos que pueden hacer que tengas un accidente. En ese momento supe que había cruzado una línea de no retorno. Mi propio papá me estaba amenazando de muerte por reclamar la herencia que mi mamá me había dejado legalmente. El licenciado Carlos inmediatamente solicitó medidas de protección y una orden de restricción. También agregamos a la demanda los delitos de amenazas y lavado de dinero por las transferencias offshore. Sofía, ya no es solo fraude. Es crimen organizado, amenazas de muerte y lavado de dinero. Tu papá puede ir a la cárcel por 15 a 20 años. Fue ahí que supe que había ganado, pero la mejor parte aún estaba por venir. El 8 de febrero del 2024, la historia explotó públicamente cuando el periodista de investigación Javier Alatorre de TV Azteca se enteró del caso a través de una fuente en el Ministerio Público. Empresario de la construcción roba 12 millones de pesos a su propia hija durante 18 años, fue el titular que apareció en todos los noticieros de la noche. Pero no fue solo una nota más. Javier había conseguido las grabaciones completas donde mi papá admitía haber destruido sistemáticamente mi autoestima desde los 5 años para robarme. Las grabaciones se volvieron virales en redes sociales. En Twitter, el hashtag #Justicia para Sofía se convirtió en trending topic nacional. Miles de mujeres compartían sus propias historias de favoritismo familiar y abuso patrimonial. @María González 47. Mi papá también me decía que no era inteligente mientras le daba todo a mis hermanos. Gracias, Sofía, por enseñarnos a defendernos. @Lucía Rodríguez 23. 12 millones robados a su propia hija. Esto es lo que pasa cuando normalizamos el machismo familiar. La reputación de mi papá y Diego se destruyó completamente. Constructora Hernández perdió 15 contratos importantes cuando los clientes se enteraron del escándalo. Nadie quería hacer negocios con los que le roban a sus propias hijas. El Colegio de Ingenieros Civiles suspendió la licencia profesional de mi papá por conducta deshonrosa que daña la reputación del gremio. Diego perdió su trabajo en una empresa de arquitectura porque el director le dijo, no podemos tener empleados que son cómplices de fraude familiar. Pero lo más satisfactorio fue cuando los vecinos de Las Lomas, donde vivían, empezaron a evitarlos. Las señoras del club social cancelaron la membresía de mi papá. Los padres de familia del colegio privado donde Diego llevaba a sus hijos empezaron a hacer comentarios. Mi tía Esperanza me llamó desesperada. Sofía, tu papá está destruido. Ya no puede salir a la calle sin que la gente lo señale. Por favor, para esto. Esperanza, él tuvo 18 años para parar el robo. Ahora las consecuencias son suyas. El programa Ventaneando hizo un especial de 1 hora sobre el caso. Patti Chapoy dijo, esto demuestra que el abuso familiar puede ser económico y psicológico. Sofía Hernández es un ejemplo para todas las mujeres. La humillación de ellos estaba apenas comenzando, porque la justicia aún no había terminado. El 15 de febrero del 2024, el juez tercero de distrito en materia penal,
licenciado Arturo Mendoza Silva, dictó la sentencia que cambió mi vida para siempre. Después de 10 días de audiencias donde se presentaron todas las evidencias, las grabaciones, el video testamento de mi mamá y los testimonios de 12 testigos, el veredicto fue contundente. Roberto Hernández López es culpable de los delitos de administración fraudulenta agravada, ocultación de herencia, amenazas y lavado de dinero. Se le condena a 8 años de prisión efectiva y al pago de 15.847.392 pesos por concepto de restitución, daños y perjuicios. Diego Hernández Morales es culpable de complicidad en administración fraudulenta. Se le condena a 3 años de prisión condicional y al pago solidario de 2.500.000 pesos. Esperanza Morales Vega es culpable de encubrimiento. Se le condena a 18 meses de prisión condicional y 500.000 pesos de multa. Pero lo más importante, el juez ordenó la transferencia inmediata de todos mis derechos patrimoniales. El 40% de Constructora Hernández, valuado en 4.800.000 pesos. En los 3.247.891 pesos de mi cuenta bancaria bloqueada. En los 2.847.293 pesos de dividendos robados con intereses. Las 12 propiedades que estaban a mi nombre desde 2005. El control administrativo total de mis bienes. La Procuraduría General también congeló definitivamente todas las cuentas offshore de mi papá en Panamá y recuperó 6.200.000 pesos adicionales que había intentado esconder. El licenciado Carlos me explicó: Sofía, eres oficialmente multimillonaria. Tienes un patrimonio de más de 18 millones de pesos, eres socia mayoritaria de facto de Constructora Hernández y tienes ingresos pasivos de 180.000 pesos mensuales solo por rentas. Pero lo que más me satisfizo fue cuando el juez leyó la parte final de la sentencia. Este tribunal reconoce que la señora Sofía Hernández Morales fue víctima de abuso psicológico sistemático diseñado para impedirle reclamar sus derechos legítimos. La conducta de los acusados constituye una forma de violencia económica y emocional que será considerada agravante en futuras decisiones. Por primera vez en 29 años, el sistema legal reconocía oficialmente que no era una hija problemática o malagradecida. Era una víctima de crímenes graves que había recuperado heroicamente sus derechos. Pero la venganza de la vida contra ellos aún no había terminado. Para marzo del 2024, las consecuencias del juicio habían destruido completamente la vida que mi familia había construido con mi dinero robado. Mi papá Roberto estaba en el reclusorio norte cumpliendo su sentencia de 8 años. A los 67 años, compartía celda con delincuentes comunes que lo despreciaban por robarle a su propia hija. Los otros presos lo llamaban el ladrón de familia y lo hacían lavar los baños como castigo social. Diego perdió todo. Su esposa Carla se divorció de él cuando se enteró de que su estilo de vida había sido financiado con dinero robado a su cuñada. Se llevó a sus 2 hijos y se mudó a Guadalajara. No quiero que mis hijos crezcan pensando que robar en familia es normal, le dijo en la demanda de divorcio. El departamento de lujo en Polanco que Diego habitaba era técnicamente mío desde 2005. La orden judicial lo desalojó en 24 horas. Ahora vivía en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, exactamente el tipo de lugar donde yo había vivido mientras él disfrutaba mis millones. Mi tía Esperanza perdió su trabajo como contadora cuando su empleador se enteró de que había sido cómplice de fraude familiar. A los 52 años, nadie quería contratar a la tía que ayudó a robar herencias. Tuvo que vender su casa para pagar los 500.000 pesos de multa. Pero lo más devastador para ellos fue el aislamiento social. La familia extendida, primos, tíos, abuelos, me buscaron para disculparse y distanciarse de mi papá. Mi primo Fernando me dijo: Sofía, siempre supimos que tu papá te trataba mal, pero jamás imaginamos que te estaba robando millones. Constructora Hernández, ahora bajo mi control como socia mayoritaria, se convirtió en la empresa más exitosa que había sido jamás. Sin los robos constantes de mi papá, los números reales mostraban ganancias 300% superiores a lo que él reportaba. Contraté como director general a un ingeniero honesto, Mario Vasconcelos, y en 6 meses recuperamos todos los contratos perdidos. Los clientes respetaban que una mujer joven hubiera tenido el valor de denunciar el fraude familiar y limpiar la empresa. Mi vida personal también se transformó. Me mudé a una casa de 8 millones de pesos en Las Lomas, la misma colonia donde mi familia me había hecho sentir inferior.
Ahora era la vecina más respetada por mi historia de superación. Empecé una fundación, Herencia Justa, para ayudar a otras mujeres que sospechan que sus familias les están ocultando herencias o propiedades. Ahora te voy a contar cómo mi vida se transformó después de recuperar mi lugar. Para abril del 2024, mi vida era completamente irreconocible comparada con la mujer de 34 años que había vivido pidiendo migajas emocionales y económicas durante 29 años. Cada mañana me despertaba en mi casa de las Lomas con vista a la ciudad, en la misma zona donde mi familia me había hecho sentir que no pertenecía. Ahora era propietaria de la casa más hermosa de la cuadra, valuada en 8.2 millones de pesos, pagada completamente con mis recursos recuperados. Mi rutina diaria incluía revisar los estados financieros de las 12 propiedades que rentaba, ingresos mensuales, 180,000 pesos, supervisar las operaciones de Constructora Hernández como socia mayoritaria y administrar mi cartera de inversiones de 18 millones de pesos. Pero lo más transformador no era el dinero, era la confianza. Por primera vez en mi vida, cuando hablaba en las juntas empresariales, los hombres me escuchaban con respeto. No porque fuera la hija de Roberto, sino porque era Sofía Hernández Morales, la empresaria que había tenido el valor de confrontar el fraude familiar y limpiar una empresa. Conocí a Alejandro Ruiz, un arquitecto de 38 años que me respetaba por mi inteligencia y fortaleza, no porque necesitara que alguien me rescatara. Nuestra relación se basaba en admiración mutua entre dos profesionales exitosos. Sofía, me inspira cómo convertiste el peor abuso familiar en tu mayor triunfo. Eres la mujer más valiente que conozco, me dijo Alejandro en nuestra tercera cita. Por primera vez en 34 años, alguien me veía como la mujer fuerte e inteligente que siempre había sido, pero que mi familia había trabajado sistemáticamente para destruir. Mi Fundación Herencia Justa había ayudado ya a 47 mujeres a recuperar propiedades y dinero que sus familias les habían ocultado. Una de ellas, Patricia Morales, recuperó 2.3 millones de pesos que sus hermanos le habían robado después de la muerte de sus padres. Sofía, si no fuera por tu ejemplo, yo habría seguido creyendo que era normal que mis hermanos controlaran toda la herencia familiar, me dijo Patricia. Cada historia de éxito de otra mujer me confirmaba que mi lucha no había sido solo personal. Había sido un ejemplo para miles de mujeres mexicanas que vivían situaciones similares de abuso patrimonial familiar. Mi autoestima ya no dependía de la aprobación de nadie. Había aprendido que mi valor no se medía por cuánto me amara mi familia, sino por cuánto me respetara yo misma. Pero hay una lección sobre ser hija rechazada que necesito compartir. Después de todo lo que viví, quiero compartir contigo las lecciones más importantes que aprendí para que ninguna mujer más viva lo que yo viví durante 29 años. Primera lección: el rechazo sistemático siempre esconde algo. Si tu familia te trata consistentemente peor que a tus hermanos, no es porque no vales. Es porque representas una amenaza a algo que quieren proteger. En mi caso, era dinero. En otros casos puede ser herencias, propiedades, secretos familiares o control. Segunda lección: los números no mienten, las emociones sí. Durante años creí las palabras de mi papá sobre mi falta de capacidad, pero los números bancarios demostraron que era mentira. Si sospechas que te están ocultando herencias, busca documentos, no explicaciones emocionales. Tercera lección: el favoritismo extremo hacia hermanos varones es una señal de alerta. Cuando un hermano recibe todo, educación privada, carros, oportunidades, atención, y tú recibes nada, no es cultura machista normal. Es abuso económico sistemático que puede estar ocultando fraude patrimonial. Cuarta lección: las familias que cometen fraude siempre destruyen tu autoestima primero. Mi papá sabía que una mujer con confianza en sí misma iba a hacer preguntas. Por eso trabajó 29 años para convencerme de que era tonta, incapaz y sin valor. Si tu familia constantemente minimiza tus logros y maximiza tus errores, pregúntate qué están protegiendo. Quinta lección: mantener unida a la familia es chantaje emocional. Cuando confronté a mi familia, me dijeron que estaba destruyendo la unión familiar por dinero. La verdad es que ellos habían destruido la familia al robarme durante 18 años. No permitas que te hagan sentir culpable por reclamar tus derechos. Sexta lección: nunca es tarde para recuperar tu dignidad. A los 34 años pensé que era demasiado tarde para cambiar la dinámica familiar. Estaba equivocada. Sin importar tu edad, siempre puedes decidir que ya no aceptas migajas cuando legalmente te corresponde un banquete.
Séptima lección. Busca aliados profesionales, no familiares. Mi familia jamás me iba a ayudar a descubrir sus crímenes. Necesité abogados, contadores, investigadores privados y psicólogos independientes. Los profesionales no tienen intereses emocionales en mantenerte pequeña. Para finalizar, quiero contarte dónde están ellos hoy y cómo reaccionaron al cambio. Hoy, 18 de septiembre del 2025, exactamente un año y medio después de recuperar mi dignidad y mi patrimonio, mi vida es completamente diferente y la de ellos también. Mi papá Roberto sigue en el reclusorio norte cumpliendo su sentencia de 8 años. A los 68 años, ha perdido 15 kilos, tiene problemas de salud por el estrés, y me manda cartas pidiendo perdón que nunca respondo. Sus compañeros de celda lo han apodado el ladrón familiar y lo obligan a limpiar los baños como castigo social. Diego vive en un cuarto de azotea en la colonia Doctores, trabajando como dibujante freelance por 8,000 pesos al mes, menos de lo que yo ganaba cuando él disfrutaba mis millones robados. Su exesposa Carla se casó con un ingeniero honesto en Guadalajara y no le permite ver a sus hijos porque no quiere que crezca normalizando el robo familiar. Mi tía Esperanza trabaja como cajera en un Oxxo nocturno para pagar su multa de 500,000 pesos. A los 53 años, se ve demacrada y envejecida. La familia extendida la evita porque la consideran la cómplice que traicionó a una sobrina inocente. Mientras tanto, yo tengo un patrimonio de 22 millones de pesos, soy directora general de Constructora Hernández, la empresa más exitosa del sector, vivo en una mansión de Las Lomas, manejo un BMW del año, y tengo una relación sana con Alejandro, quien me propuso matrimonio el mes pasado. Mi Fundación Herencia Justa ha ayudado a 312 mujeres mexicanas a recuperar 47 millones de pesos en herencias robadas por sus familias. Cada caso exitoso me confirma que mi lucha no fue solo personal, fue social. La transformación más importante no fue económica, fue emocional. Pasé de ser la hija rechazada que no valía nada a ser la mujer que tuvo valor de confrontar el abuso familiar y ganar. Ahora duermo tranquila porque sé que valgo exactamente lo que siempre valí. Todo. ¿Tú, ya pasaste por rejeicao familiar? ¿De qué ciudad de México nos estás escuchando? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te inspiró a defender tus derechos, puedes apoyar con Super Thanks para que sigamos ayudando a más mujeres como Sofía. No olvides darle like y suscribirte para más historias de hijas rechazadas que vencieron y recuperaron su dignidad.